Hoy vamos a hablar de la fe y qué significa tener fe y qué significa la fe. Vamos a profundizar un poquito en ese tema, qué tan necesaria es la fe en un proceso de recuperación. Se podría decir que nosotros en algún momento de nuestro proceso de recuperación llegamos a tener fe, o tendríamos que hablar solamente de la palabra creer, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre creer y tener fe? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Podríamos hablar un poquito acerca de los diferentes procesos que hemos tenido nosotros. ¿Ha habido un momento específico en el que nosotros empezamos a tener fe? ¿O ha sido a través del tiempo que la fe pues ha ido creciendo en nosotros? ¿O hemos ido nosotros aprendiendo a poner en práctica lo que es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es una virtud la fe? ¿Es un don la fe? Todas estas preguntas, ¿no? ¿Es exclusiva de la religión el tener fe? ¿De dónde viene la palabra fe? ¿Qué es lo primero que se imaginan ustedes cuando escuchan es una persona de fe? ¿O tengo que tener fe? O cuando a veces nos dicen, no, es que te hace falta fe, ¿no? O ten fe en que todo va a estar bien. ¿Con qué relacionamos esta palabra nosotros? La fe. ¿La ponemos en práctica? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Religión, ok. Fe tiene que ver con la religión. Aquí vamos a poner la palabra fe y vamos a poner aquí religión. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de fe? ¿Esperanza? Ay, muy bien, esperanza. Tiene que ver con la esperanza también. De hecho, si lo buscas en el diccionario, va a venir esta palabra, va a venir, tiene que ver con esperanza, ¿no? La fe. Y hay otras. Ajá. Sí, esa ya es una definición bíblica, ¿no? Creer en lo que no se ve. En lo que no se ve. Ajá, sí, eso también puede ser fe. Ajá, eso tiene que ver con la fe. ¿Qué más? ¿Qué más es tener fe? Cuando una persona tiene fe, ¿qué pasa cuando una persona tiene fe? Creen en sí mismo. Sí, ajá, exactamente. Es creer en nosotros mismos. Creer en nosotros. Me tengo fe, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, yo le tengo fe al programa. Yo le tengo fe a mis papás. Yo le tengo fe a un poder superior. Yo le tengo fe a, no sé, a mi grupo. Le tengo fe a mi consejero, le tengo fe a mi psicólogo. ¿Qué significa? ¿Mande? Paciencia. Puede ser, sí, también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, la paciencia, ajá, el saber esperar, ¿no? Es tener fe, ajá. Exactamente, ajá. Paciencia. Y esta palabra es bien importante, confiar. Confianza. La fe tiene que ver con la confianza. Muchísimo, muchísimo tiene que ver con la confianza. Cuando yo digo que tengo fe, en realidad lo que estoy diciendo es que estoy confiando, ¿sí? Yo confío. Y empezamos a tener fe en nosotros, empezamos a confiar. De hecho, hasta la palabrita, ¿no? Así como que queda fe, confianza, ¿sí? De hecho, esta palabra de la fe se deriva de la confianza. Tiene que ver con la confianza, ¿no? O sea... Pero muchos así como que relacionamos la fe con lo que es la religión, y está bien, ¿no? Porque la religión te enseña a tener fe, la religión te enseña a confiar, ¿sí? Pero no solamente la religión te enseña a tener fe. Desde que estamos pequeños, desde que estamos chiquitos, nosotros le tenemos fe a algunos de nosotros, por ejemplo, le tenemos fe a nuestros padres. Esas son las primeras personas a las que nosotros les empezamos a tener fe. Es en las primeras personas en las que nosotros empezamos a confiar. Claro, cuando nos tocan buenos padres, ¿no? Sí, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Padres perfectos, pues no existen los padres perfectos. Todos nuestros padres son imperfectos, ¿sí? Pero es muy poco probable que tu padre o tu madre no te quiera, ¿no? Es muy poco probable que tu padre o tu madre te hagan daño
conscientes de que te están haciendo un daño, ¿no? O sea, que te hagan daño porque quieren hacerte un daño, ¿no? A veces sí nos hacen daño por cosas que pasan, pero no es la intención de nuestros padres hacernos daño, ¿no? Pero cuando estamos pequeños, totalmente nosotros le tenemos confianza y le tenemos fe totalmente a nuestros padres, ¿no? El ejemplo, no sé, les podría decir yo ahorita, mi hijo tiene 2 años y medio, más o menos está como de este vuelo, de aquí a aquí, más o menos, quién sabe, sí, más o menos así, está chiquitito, ¿verdad? Si yo pongo a mi niño, si yo lo agarro a mi niño y lo cargo y lo pongo, vamos a decir, aquí arriba, ¿no? Arriba del lambón, aquí arriba de la tribuna, si yo lo pongo aquí arriba de la tribuna a mi niño y le digo a mi niño, aviéntate, brinca, aviéntate, yo te voy a cachar, aviéntate. ¿Ustedes creen que mi niño se va a aventar? Sí. Yo creo que sí, ¿no? O sea, de hecho lo hemos hecho, ¿no? Yo a veces lo agarro a mi niño, no le he dicho así, aviéntate y yo te cacho, ¿verdad? Nunca lo he hecho. De hecho hay una dinámica, ¿no? Que se hace, en donde están tus compañeros y se ponen así tus compañeros y tú con los ojos vendados tienes que dejarte caer para atrás porque tus compañeros te van a cachar, ¿no? ¿Sí? Pero yo a mi niño sí lo he agarrado y lo agarro y lo aviento, o sea, pero así, yo a veces digo, ay, canijo, está peligroso porque casi pega en el techo, ¿no? O sea, sí, no, de verdad, a veces hasta me da miedo, no sé, porque lo aviento muy alto. Y él fascinado de la vida, o sea, él está completamente seguro de que cuando él venga de bajada, yo lo voy a cachar. Él no está nervioso, él no está preocupado de me irá a hacer la maldad mi papá, me irá a hacer la travesura, ¿verdad? De que me aviento y de repente se voltea, se distrae y me caigo, ¿no? Él está completamente seguro de que yo lo voy a cachar. Él confía plenamente en mí. Él sabe perfectamente que yo no lo voy a dejar abajo. Él confía plenamente en mí, ¿sí? Desde ahí nosotros empezamos a tener fe. Desde ese momento, desde que empezamos nosotros a confiar en las personas, desde ahí se podría decir que nosotros empezamos a practicar esta parte, este don. ¿Qué es un don o es una virtud la fe? O las dos cosas. Puede ser, sí, las dos cosas, ¿no? O sea, si nosotros conocemos un poquito acerca de lo que es la religión y nosotros estudiamos, nos vamos a dar cuenta que existen las famosas virtudes teologales. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de las virtudes teologales? De hecho, hay muchos centros de rehabilitación que tienen las 3 virtudes teologales. De hecho, en el centro de rehabilitación donde yo me recuperé, donde yo ingresé por última vez, ¿sí? Me acuerdo que el logo era un triángulo, ¿sí? Era un triángulo y luego en medio decía crea. Y luego aquí venían las virtudes teologales, que era la fe, esperanza y falta una. Amor, vida y esperanza. Fe, esperanza y caridad, que es lo mismo que amor, ¿sí? Es lo mismo que el amor, ¿no? Pero es fe, esperanza y caridad. Esas son las virtudes teologales. Entonces se podría decir que sí es una virtud la fe. O sea, acuérdense, ¿qué diferencia hay entre una virtud y un don? El don podría decir que es algo que se nos da. Eso, sí, total. ¿El cuál? ¿Y el don? Sí, el don es un regalo, es algo que se nos da de a gratis, o sea, es algo con lo que ya nacemos o es algo que con el tiempo se nos dio a nosotros, no nos costó nada. El don es un regalo, la vida, por ejemplo, es un don, la vida es un don, algunos llegamos a considerar la vida como un don, un regalo, pues los que creemos en Dios, llegamos a declarar que es un regalo de Dios. La vida es un regalo, es un don, ¿sí? Algunos dicen que la fe también es un don, es un regalo que Dios nos hizo, la fe es un don.
pero también es una virtud. Entonces decíamos ahorita, ¿cuál es la diferencia entre el don y la virtud? El don es algo que se nos da de a gratis, es algo que se nos dio a nosotros. Algunos nacen con diferentes dones, ¿no? Algunos nacen con el don de, no sé, Cantar, jugar fútbol. puede ser, a lo mejor, ajá, si se te dio, sí, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Yo siempre he dicho que mi hermano tiene un don. Mi hermano tiene un don porque, o sea, aparte de ser muy disciplinado y aparte de haber entrenado y de haberse esforzado y de haber sido constante, mi hermano tiene el don de la gimnasia, por ejemplo, ¿no? Porque yo estoy seguro que en México hubieron muchísimos muchachos, igual que mi hermano, que entrenaron igual de duro que mi hermano y que fueron igual de constantes, igual de disciplinados que mi hermano y no llegaron a donde llegó mi hermano, por ejemplo, ¿no? Sí, porque mi hermano tenía un don, tiene ese don, o sea, y no sé, cuestiones del destino, de la vida, por mi hermana que también entró a la gimnasia, entonces a mi hermano lo llevaban a la gimnasia por mi hermana desde que tenía como 2 años, ¿no? Y desde que tenía 2 años mi hermano pues empezó a ir al gimnasio, empezó a entrenar y empezó a brincotear y todos los días iba a la gimnasia. Y desde que él empezó, o sea, desde que él tenía 2 años, pues llegó el momento en que ya nunca salió del gimnasio, ¿no? Pero yo estoy seguro que si mi hermano no hubiera ganado desde que estaba niño, ¿cómo se llama? Competencia tras competencia, tras competencia, tras competencia, tras competencia, lo más probable es que se hubiera desanimado a los 22, 23 años y hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no es lo mío y voy a estudiar alguna carrera o voy a dedicarme a otra cosa. Pero mi hermano, pues es un ejemplo clarito, ¿no? De lo que es tener un don. O sea, mi hermano desde que está chiquito, yo recuerdo que competencia tras competencia tras competencia en México era invicto, 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 invicto. Primero estatal, luego nacional, olimpiadas nacionales, invicto, invicto, 16, 17, 18, 19, 20... 23 años creo fue a su primera olimpiada, luego volví a ir a la segunda olimpiada, luego fue a la tercera olimpiada, 3 veces fue a las olimpiadas, y no ha habido un mejor gimnasta en México en la historia, no ha habido. O sea, eso está increíble, ¿no? Y yo puedo decir, pues es mi hermano, ¿no? Yo lo llevaba acá porque yo le saco 10 años, ¿no? Entonces yo tenía 20, él tenía 10 años y a veces le daba raite al gimnasio, ¿no? Realmente tampoco me puedo sentir muy orgulloso, ¿no? De que, yo contribuí, fui parte de su proceso y siempre estuve ahí para apoyarlo y pues no es cierto, pues realmente yo en esos tiempos era un problema, era una carga para la familia yo, ¿no? O sea, realmente fue una carga para la familia, ¿sí? Centros de rehabilitación, cárceles, psiquiátricos, un montón de cosas que tuve que vivir, ¿no? Sí, un muy mal ejemplo yo para mi hermano, o sea, hazte cuenta que todo lo contrario, ¿no? Todo lo opuesto a mi hermano, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo sí me siento orgulloso, o sea, hubo algo de lo que yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí me siento orgulloso y sí me siento parte de lo que mi hermano ha logrado, porque llegó un momento en la historia de mi vida cuando yo, cuando estuve a punto ya de cumplir los 24 años, a los 23, me faltaba un mes para cumplir los 24 años, cuando me meten al centro de rehabilitación que se llama CREAT, ahí donde yo estuve. Ahí me metieron 1 año, me quedé otro año yo voluntario y estuve 2 años. Llegó un momento en el que dejé de molestar a la familia. Llegó un momento en el que la familia yo ya no era una preocupación para la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Por lo menos contribuí, ¿no? En ya no tener preocupada a la familia, o sea, ¿verdad? Quizás yo no hice gran cosa, pero ya el simple hecho de dejar de darles preocupaciones a la familia,
ya puse mi granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí me siento orgulloso, ¿no? De que por lo menos, en ese sentido contribuí con los logros de mi hermano, ¿no? Pero bueno, mi hermano tenía ese don. Pero ¿qué diferencia hay entre el don y la virtud? La virtud, ¿en qué se distingue la virtud? Yo digo que el don es algo que descubrimos que tenemos y la virtud es parte de nosotros, no es algo que ya... ¿Sí más o menos me explico? Sí. La virtud se desarrolla, ¿no? Exactamente, ¿no? La virtud se desarrolla. La virtud tiene mucho que ver con el trabajo interior de cada persona. Una persona virtuosa, una persona que practica la virtud, es una persona que constantemente se está esforzando, constantemente a base de ¿cómo dicen? De error y de acierto, ¿no? O sea, a veces nos equivocamos, sin embargo, seguimos, ¿no? Intentándolo, ¿sí? Esa es la virtud. ¿Qué ejemplos podríamos poner de la virtud? Ahorita dijeron uno muy, muy bonito, que es el de la paciencia, ¿no? La paciencia es una virtud. No todos nosotros somos muy pacientes. Algunos sí se nos da por naturaleza, ¿no? Algunos sí nacimos así como que con ese don, ¿no? O sea, sabes que él por naturaleza es bien paciente. Pero, por ejemplo, yo en mi caso les puedo decir así con honestidad, yo de paciencia, muy poca, casi no tengo nada de paciencia, ¿no? Entonces, cuando yo soy paciente, pongo en práctica la virtud de la paciencia. Aunque a mí tú no me puedes decir, ¿sabes qué? Eres una persona muy paciente, pero sí soy una persona que pone en práctica la virtud de la paciencia, aunque no se me note mucho, pero sí soy una persona que pone en práctica la virtud. Gracias a Dios, la paciencia. ¿Qué otra virtud podemos mencionar? La humildad, por ejemplo. Gracias a Dios, la humildad no es un don, es una virtud. Gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Porque si no, solamente unos cuantos pudiéramos ser humildes, ¿no? O sea, solamente unos cuantos pudiéramos aspirar a la humildad. Todos los demás, ya estaríamos condenados a ser personas soberbias, a ser personas egocéntricas, a ser personas, ¿qué otra cosa es contra la humildad? Presumido, egoísta, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, la humildad nos ayuda a nosotros, la virtud de la humildad nos ayuda a nosotros a entender que no somos más que nadie, somos diferentes, todos somos diferentes, eso sí es cierto, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes capacidades. A lo mejor yo no me puedo poner a competir con el compañero, no voy a decir su nombre, pero no me puedo poner a competir aquí con el compañero, a ver quién es más bueno en hacer una limpieza de colmillos, ¿no? O a ver quién es más bueno para extraer una muela, ¿sí? Porque pues lógicamente él se dedica a eso, él tiene muchísimo tiempo trabajando en eso, él ya desarrolló esa habilidad, ¿no? Y tiene todos los conocimientos para poder hacer eso, ¿sí? Él es más bueno, él es mejor en ciertas áreas, yo soy mejor en otras áreas. Todos tenemos diferentes capacidades y todos hemos desarrollado diferentes capacidades, ¿no? Todos somos diferentes. Unos somos más en algunas cosas que otros, pero en dignidad todos valemos lo mismo, ¿no? Tengas o no tengas dinero, seas carismático o no seas carismático, seas inteligente o no seas inteligente, ¿sí? Estés guapo o estés feo, ¿sí? Estés gordito o estés flaquito. O sea, en cuanto a la dignidad, todos valemos lo mismo, ¿no? Entonces, esa parte está padre, ¿no? O sea, entender que no porque tú tengas una carrera y yo no la tenga, quiere decir que tú valgas más, que tú vales más, que tú eres más importante, ¿sí? Esa parte es clave. Entonces, les digo, gracias a Dios, las virtudes no son un don, porque si no, no tuviéramos acceso a ellas. Todos podemos ser personas virtuosas. Todos tenemos esa capacidad de ser personas virtuosas, ¿sí? Entonces, la fe sí es un don, podríamos decir que es un don,
es algo que se nos regaló, algo que se nos dio, sobre todo si lo quieres ver desde la perspectiva religiosa, pero también puede ser una virtud, ¿por qué no? También puede ser una virtud, a lo mejor no se te dio a ti, naciste en naciste en una familia en donde tus papás son ateos, y siempre se te dijo a lo mejor, ¿sabes qué? Dios no existe, y tú con el tiempo, a lo mejor quisiste hacer una experiencia religiosa, y descubriste a Dios, ¿no? Descubriste a Dios. En Alcohólicos Anónimos se maneja mucho esa parte, ¿no? Algunos llegan a Alcohólicos Anónimos, algunos llegan a lo que son las agrupaciones creyendo en Dios, pero resentidos con Dios, ¿no? Algunos llegan a las agrupaciones creyendo en Dios, pero sin practicar lo que es su religión. Creyendo en Dios, pero viviendo como si Dios no existiera, ¿no? Así llegan a las agrupaciones. Pero hay otros que llegan a las agrupaciones totalmente ateos, ¿sí? Algunos llegan agnósticos, otros llegan ateos. Y unos llegan así con un Dios olvidado, o llegan resentidos con Dios, ¿sí? Y empiezan a vivir o experimentar lo que es el programa de los 12 pasos, y la fe otra vez vuelve a brotar en esas personas, ¿no? Empiezan a hacer otra vez la fe, se reaviva la fe, ¿sí? Pero qué fregón es, qué padre es cuando la fe no la tienes, y de repente en ese lugar, en Alcohólicos Anónimos, o a lo mejor, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me pasó que yo empecé a creer en Dios en un centro de rehabilitación. O sea, yo les digo con honestidad, ¿en qué momento empecé a creer yo en Dios? ¿En qué momento empecé a creer en Dios? En un centro de rehabilitación. En ese lugar yo empecé a creer en Dios. En ese lugar yo empecé a tener fe. En CREAT Isla de Cedros. Ahí fue donde yo empecé a tener fe. Ahí fue donde yo empecé a creer en Dios, ¿sí? Pero bueno, ok, y nada más así para que conozcamos un poquito acerca de la diferencia de lo que significa ser ateo y ser agnóstico. ¿Qué diferencia hay entre un agnóstico y un ateo? El ateo no cree absolutamente en nada, ¿no? Ok, el ateo no cree. No cree. El ateo no cree. El agnóstico duda. ¿Y el agnóstico? No Busca cree que pruebas. Dios le pueda ayudar. Ok, está bien, no cree que Dios le puede ayudar, sí. Les voy a decir así nada más para que, así, algo bien sencillo, para que más o menos tengamos una idea un poquito más clara de lo que significa ser agnóstico. El ateo no cree, ¿no? El ateo se niega y te refuta, ¿sabes qué? Si Dios existiera, no hubiera tanto mal en el mundo, no hubiera tantas injusticias. Si Dios existiera, no me hubiera dado cáncer. Son muchos argumentos que tienen los ateos, ¿no? Está bien, se respeta, ¿sí? No hay ningún problema. Si a ti, pues no, o sea, no se te da por ese lado, ok, perfecto, ¿verdad? El agnóstico te dice, mira, si Dios existe o no existe, realmente me tiene sin cuidado, ¿sí? Realmente no tiene mucha relevancia, no tiene mucha importancia si Dios existe o no existe, porque si existe, de todas maneras, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad mental, la capacidad para razonar lo suficiente como para poder tener una experiencia de Él, ¿sí? Entonces, más o menos está así. El agnóstico dice, aunque exista Dios, nosotros nunca lo vamos a conocer y nunca vamos a poder entenderlo completamente, ¿sí? Entonces, si existe o no existe, no es importante para mí, porque nosotros no tenemos acceso a esa verdad, no tenemos acceso a ese conocimiento. Nuestra capacidad no da para más. Ese es el agnóstico. No sé si con esto me di a entender. o está medio confuso. A ver, más o menos díganme qué fue más o menos lo que alcanzaron a captar de lo que dije. ¿Qué diferencia hay entre un agnóstico y un ateo? El agnóstico está bien sencillo. El agnóstico no te dice
si Dios existe o si no existe. El agnóstico no se mete en problemas. El agnóstico no te va a decir, ¿sabes qué? Dios sí existe o Dios no existe. El agnóstico te dice, si existe o no existe, nosotros como seres humanos no tenemos acceso a esa verdad. No tenemos la capacidad. Nuestra mente está tan limitada que no tenemos esa capacidad de saber si existe o no existe Dios. Entonces, no tiene sentido razonar o no tiene sentido hablar acerca de la existencia de Dios. Si existe o no existe, nunca vamos a saber, nunca lo vamos a conocer, porque pues hasta ahorita nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Dudan de él, ¿no? Puede ser, dudan de él, exactamente, sí, sí, por ahí va. ¿Qué más? Más o menos, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue más o menos lo que les estoy diciendo? Así que es lo que están entendiendo. Ajá. El ateo de a tiro no cree, al agnóstico le vale. Ajá, sí, muy buena, al agnóstico le vale, ajá, sí, exactamente, por ahí va. ¿Qué más? Es que el agnóstico tiene que tener pruebas para decir, ¿no? Para Sí. comprobarlo. El agnóstico te dice, no hay pruebas. No hay pruebas, o sea, si tuviéramos pruebas, entonces sí podemos argumentar, pero pues no, o sea, no tiene sentido hablar de Dios porque aunque existiera, nosotros no tenemos la capacidad de verlo, no tenemos la capacidad de entenderlo, ¿sí? Y está bien curiosa esta parte, ¿no? Está bien curiosa porque es precisamente eso, ¿no? O sea, nosotros, por lo general, nosotros los alcohólicos, los adictos, por lo general, tenemos ese problema, ¿no? Cuando recién llegamos a un programa, somos personas muy racionalistas, ¿sí? Y ya lo han escuchado ustedes, en los grupos se escucha mucho esta palabrita, de que somos muy racionalistas, ¿no? Todo lo queremos razonar, todo lo queremos pasar bajo, no sé, bajo la lupa, bajo el microscopio, bajo el telescopio, lo queremos pasar por un laboratorio y empezamos a nosotros, todo nos tiene que caber aquí. Si no nos cabe aquí, entonces no lo aceptamos como una verdad, ¿sí? Si nosotros no lo razonamos y no lo entendemos con claridad, para nosotros no es válido, no es una verdad. Y el programa, hazte cuenta que te invita a creer en aquello que inclusive ahorita en este momento no entiendes. Eso está bien loco. El programa te dice, ¿sabes qué? La sobriedad consiste en esto. La sobriedad consiste en esto. Y tienes que empezar a creer para que termines creyendo. Tienes que hacer como que crees para que termines creyendo. Tienes que aprender a dejarte guiar. No sé, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tienes que aprender a perdonar. ¿Pero por qué voy a perdonar? Tienes que aprender a pedir perdón y tienes que hacer enmiendas, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente es el pedir perdón, sino es hacer enmiendas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso que el programa a veces te va pidiendo y que tú a veces lo pasas así como por tu forma de razonar las cosas, empiezas a sacar conclusiones y empiezas a pensar y empiezas a razonar las cosas. ¿Y por qué tengo que dejarme guiar, no? O sea, ¿por qué tengo que hacerle caso a una persona que a lo mejor tiene menos estudios que yo? ¿Por qué tengo que obedecer a una persona que en edad es más chica que yo? O sea, ¿por qué tengo que ir a las juntas todos los días? No me cabe en la cabeza, o sea, ¿por qué tengo que ir a las juntas todos los días? ¿Por qué todos los días tengo que dedicarle 1 hora y media a mi junta? No me checa, ¿sí? ¿Por qué tengo que tener un padrino? ¿Por qué tengo que tener un padrino? ¿Por qué tengo que poner en primer lugar mi recuperación? Si el trabajo es más importante, los estudios son más importantes. ¿Por qué tengo que poner en primer lugar mi recuperación antes que mi familia? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Es más importante una maestría, es más importante ir a estudiar a la UABC y sacar una licenciatura. Es más importante ahorita estar con mi familia. Ahorita yo debería estar con mi familia, ¿sí? Y a veces empezamos así como que a razonar las cosas y el programa te dice, espérate, tranquilo.
Te dice, sé paciente, ¿no? Te dice, tranquilo, confía, 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 cree, cree, ten fe. Y a veces no nos queda de otra más que confiar, o sea, y llega el momento en el que tenemos que cerrar los ojos y dejar que el otro nos empiece a ayudar y que nos encamine y dejar que el otro nos guíe, ¿no? O sea, a veces nos toca caminar con los ojos vendados, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto, yo creo esto, yo me imagino esto, pero una persona con más experiencia me está diciendo que haga esto. Voy a empezar a hacerlo, porque ya hice todo eso que yo creo que me funciona y ya me di cuenta que no me ha funcionado y ya me di cuenta, ahora voy a empezar a hacer las cosas de diferente manera. Y está bien curioso porque es con los ojos cerrados, en la oscuridad, donde empezamos a ver la luz. Pero sí es bien importante esta parte de la paciencia, ¿no? Es bien importante saber esperar para poder ver los frutos, para poder ver los resultados. Sí es bien importante que nosotros empecemos a tener paciencia, ¿no? Ahorita alguien de ustedes lo dijo, ¿no? O sea, el ser pacientes, ¿no? Y dejar que Dios empiece a acomodar todas las piezas, o tu poder superior, o como le quieras llamar. Cuando uno llega, por ejemplo, al centro de rehabilitación, llega así con la vida, no sé, un montón de problemas. Una vez me dijeron a mí, llegas así como una partida de dominó, ¿no? Todas las fichas están todas regadas, ¿no? Están así, todas las fichas están por todos lados, cuando recién comienzas la partida, ¿no? Sí, todas las fichas están así, ni siquiera sabes dónde está cada ficha. Pero conforme va la partida, conforme va avanzando la partida, las piezas se van acomodando, ¿no? Tras. Se va poniendo una ficha, luego se pone otra ficha, y luego se pone una mula, ¿no? ¿Sí? Y luego se pone otra ficha, y luego sale otra ficha, y así se va acomodando, tu vida también. Las fichas van poniéndose en el lugar que tienen que estar, y se va acomodando así tu vida. Tras, se va acomodando tu vida. Bien bonito, se empieza a ver bien bonita la partida de dominó, ¿no? Sí, se empieza a ver así bien bonita tu vida, hasta que se pone la última ficha, ¿no? ¿Cuál es esa última ficha que se pone? El día que te mueres, ¿no? Esa es la última ficha, ¿no? Hasta que se pone la última ficha, ¿no? Pero se acomoda tu vida. Se acomoda tu vida. Y eso está bien padre. Eso está bien padre. Porque tú, o sea, le podrías cuestionar a la persona que te está diciendo, déjate ya. A la persona que te está diciendo, confía en que las cosas van a estar bien. Confía en que las cosas van a mejorar. Confía en que si le inviertes a tu recuperación, vas a poder sacarle provecho a toda esa inversión. Confía que entre más le inviertes, más le sacas. Si esa persona te está diciendo eso, es porque a esa persona le funcionó. Es porque esa persona, ahorita en este momento, quizás no es una persona así que ustedes digan un súper testimonio de éxito, ¿verdad? Millonario, ¿verdad? Empresario, ¿verdad? Pero hay cosas que valen más que la fama, el dinero y el poder. Hay cosas que muchos famosos, muchos millonarios y muchos poderosos, ni con todo el dinero, ni con toda la influencia del mundo, pueden comprar. Salud. La salud, La paz, tranquilidad. la paz, Tiempo. la tranquilidad, la felicidad. Son cosas que aunque tengas fama, prestigio, dinero, poder, lo que tú quieras, son cosas que no todo el mundo tiene. Y son cosas que cuando empiezas a practicar un programa y empiezas a vivir lo que son los principios espirituales, recibes. Una persona
que vive los principios espirituales, una persona que tiene fe, una persona que cree, por lo general tiene paz, tranquilidad, tiene felicidad, hay sabiduría en esa persona, a pesar de que hay problemas, porque los problemas no van a dejar de existir, pero a pesar de que hay problemas y a pesar de que vienen sufrimientos en la vida, la persona vive todos estos regalos, todas estas promesas que el programa te hace. Entonces, la fe será o no será indispensable, será o no será necesaria en un proceso de recuperación. Todos nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta, pero desde el momento en que empezamos un proceso, desde ese momento se siembra la semillita de la fe. Desde ese momento. Algunos han germinado más esa semilla que otros. Algunos han visto los frutos, algunos ya la semillita ya tiene tallito, ya brotó la semillita, algunos ya le salieron así como que hojitas, ¿no? Algunos ya desarrollaron raíces, ¿no? Ya es una plantita con raíces, ¿sí? Algunos ya son troncos, ¿no? Algunos ya son árboles, ¿no? Y algunos ya están bien enraizados, ¿sí? Algunos ya están bien enraizados. Entonces, desde el momento que nosotros empezamos un proceso de recuperación, desde ese momento se siembra la semillita de la fe y empezamos a creer, empezamos a tener fe. Algunos de nosotros llegamos así sin fe, o sea, algunos de nosotros llegamos desconfiando hasta de nosotros mismos, ¿no? Desconfiamos de nuestros padres. Me ha tocado casos en los que mi mamá me quiere hacer daño, mi papá también, es un complot y olvídate, ¿no? Sí, ¿te acordaste de alguien o qué? No, pues no estaba hablando de ti, te lo prometo. Pero sí, algunos hasta de sus mismos padres llegan a desconfiar, ¿no? Desconfías de tus hermanos, desconfías de tus amigos, te quedaste solo. Llega el momento hasta que empiezas a desconfiar de ti mismo, ¿no? ¿Será real, no será real lo que estoy viendo? ¿Será real, no será real lo que estoy escuchando? Entonces, cuando comienzas un proceso de recuperación, comienzas otra vez a tenerle fe a las personas. Le empiezas a tener fe, por ejemplo, a tu psicólogo. Le empiezas a tener fe, por ejemplo, a tu consejero. Le empiezas a tener fe, por ejemplo, al compañero. Le empiezas a tener fe, por ejemplo, no sé, al padrino AA. Le empiezas a tener fe a los grupos. Hasta que llega el momento en que empiezas a creer que todo esto que estás viviendo no es casualidad. Que todo esto que estás viviendo es por algo y tiene su razón de ser. Llegó el momento en mi proceso, cuando yo comencé un proceso allá. Yo comencé el proceso bien resentido con mi familia. Yo comencé el proceso de todo con mi mamá, o sea, ¿cómo se atrevió mi mamá a mandarme a ese lugar? O sea, ¿cómo se atrevió a hacerlo? ¿De dónde sacó para hacerlo, no? O sea, mi mamá. Y la primera vez que hablé con ella fue vas a ver, no te la vas a acabar, ahora que regrese, y más vale que me saques antes de tiempo, porque desde que llegas allá te dicen, aquí va a ser un año. No, pues llegas y te sacas de onda, pues no, o sea, te medio, es como muy fuerte, pues, la noticia, ¿no? Es fuerte la noticia, ¿no? Llegar a un lugar donde está, pues, la disciplina es muy dura, ¿verdad? Llegar a un lugar así, donde la comida también es, te daban bien de comer, comía muy bien, pero siempre era lo mismo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y donde todo el día trabajaba, y donde todo el día junta tras junta y tras junta tras junta. Y las juntas duraban 3 horas y en los sábados eran como 8 horas, las maratónicas, etc. Entonces, sí fue muy difícil para mí. Al principio, yo decía, mi mamá me metió aquí. Y con el tiempo llegó el momento en el que entendí que no fue mi mamá, o sea, no fue mi mamá la responsable de que yo comenzara un proceso de recuperación en un centro de rehabilitación. Llegó el momento en el que yo llegué a declarar, ¿sabes qué? A mí Dios me trajo aquí.
A mí no fue mi mamá la que me trajo aquí, no fue... A mí Dios fue el responsable de que yo comenzara un proceso de recuperación. ¿Qué significa eso? A mí Dios me rescató. A mí Dios me salvó. A mí Dios me está dando la oportunidad de volver a comenzar una nueva vida. Y todo lo que me pasó tuvo su razón de ser. Todo ha sido un aprendizaje. Entonces, llega el momento en el que tú te das cuenta de eso, ¿no? O sea, de que no son tus papás los responsables, sino que es Dios el responsable de que tú estás comenzando un proceso de recuperación. Eso es tener fe. Eso es empezar a creer. Eso es empezar a confiar. Y a veces nos toca confiar, aunque no entendamos las cosas. Esto es bien importante, ¿no? O sea, porque a veces así como que nos metemos en la cabeza la idea de que a Dios lo tengo que entender completamente. Si no lo entiendo completamente, no puedo creer en Él. Me cuesta mucho trabajo creer en algo que no entiendo completamente. Me cuesta mucho trabajo. Es muy difícil para mí creer en algo que yo no entiendo completamente, ¿no? Y es ahí donde entra la fe. Y es ahí donde tenemos nosotros que razonar y llegar a la conclusión. Es importante que lleguemos a la conclusión de que entender a Dios es imposible. Es imposible, o sea, nosotros como seres humanos, en eso sí tienen razón los agnósticos. Nosotros como seres humanos nunca vamos a poder entender de una manera total a Dios. O sea, imagínense, estamos bien limitados. Nuestro cerebro no da para más. Dios es demasiado grande como para meterlo en nuestro sistema de cogniciones, ¿no? Dios es demasiado grande como para meterlo en nuestro sistema de razonamiento. Es imposible poder entender a Dios de una manera así total y completa. No lo vamos a poder hacer nunca, ¿sí? Querer hacerlo es de personas tontas, porque nunca lo vamos a lograr. Dios va más allá de nuestra forma o de nuestras capacidades de razonamiento. Va más allá. Querer entender de una manera total a Dios es como querer, o es como pedirle, o es como querer que una hormiga aprenda a usar el internet. ¿Ustedes creen que una hormiga se va a poder meter así a navegar en internet y va a poderse meter a su Facebook y a su Instagram? ¿Sí? No, una hormiga nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque sus niveles cognitivos no le dan para más a la hormiga. La hormiga no, o sea, su naturaleza no da para más. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder entender de una manera total y completa a Dios, nunca. Pero con eso poquito que entendamos, nos basta. Nos basta para tener esperanza. Con eso poquito que entendamos de Dios, porque sí, entendemos poquito de Dios. Con eso poquito que nosotros entendamos de Dios, con eso nos basta para poder vivir en paz, con esperanza, con amor, tranquilos, seguros de que no caminamos solos. De que en esta misión que se nos ha propuesto a nosotros, porque es una misión, es una misión. En esta misión que se nos ha propuesto a nosotros, la misión de vivir en recuperación, en esta misión a la que se nos ha invitado a nosotros a ser partícipes, en esta misión no estamos solos. Dios te dice, sí, ven, vamos a comenzar este proceso. Y vas a tener que hacer esto, y vas a tener que hacer el otro, y vas a tener que enfrentar miedos. Y vas a tener que enfrentarte a ti mismo. Y vas a tener que conocerte a ti mismo. Y vas a tener que aprender a caminar en la vida. Vas a tener que aprender a caminar en la vida así, con todos tus defectos. Así tal cual eres. Con todas esas inseguridades, con todos esos complejos, con todas esas limitaciones que tienes. Con eso vas a tener que caminar en la vida. Pero ¿sabes qué? En este caminar no estás solo. En este caminar yo voy a estar a tu lado.
yo voy a estar contigo. Eso, en resumidas cuentas, es a lo que nos invita el programa, es lo que nos enseña el programa de los 12 pasos. Si ustedes ponen atención, el programa de los 12 pasos, los primeros 3 pasos te habla de un poder superior. Pero todos los demás pasos ya no utilizan la palabra del poder superior, ya utilizan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tener fe significa confiar, creer. ¿Qué es lo primero que tenemos que creer? ¿O qué es lo primero que tenemos que, en lo que tenemos que tener fe? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender de un poder superior o de Dios? Lo primero que tenemos que entender de Dios es esto, que no somos nosotros. Pues aquí tenemos un poder superior. Ese poder superior no somos nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ese poder superior no somos nosotros. Nosotros no somos Dios, ¿sí? ¿Qué es lo segundo que tenemos que entender de ese poder superior? Lo segundo que tenemos que entender de ese poder superior es que no somos nosotros ese poder superior, y ese poder superior es superior a nosotros. Exactamente. Ese poder superior es grande. Ese poder superior es más grande que nosotros. Ok. ¿Y qué otra cosa tenemos que entender de ese poder superior? Es que ese poder superior está para ayudarnos. Entonces, esas son las 3 reglas, o esas son las 3 principios, ¿no? Para que nosotros empecemos a tener fe. Primero, no somos dioses, no somos Dios, nosotros no somos Dios. Segundo, ese poder superior es más grande que nosotros, más poderoso que nosotros. Por eso es que ahí cabe inclusive el concepto, la idea de que un grupo, puedes comenzar por considerar a tu grupo como tu poder superior, ¿no? Puedes comenzar por considerar, no sé, la institución como tu poder superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más grande que tú, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahí, no eres tú, ¿sí? Es más grande que tú. Si te cuesta mucho trabajo creer en Dios, empieza a creer en tu grupo, ¿sí? Y tercero, ese poder superior está para ayudarte. Está ahí para ayudarte, ¿sí? Esas son las 3 ideas principales. Entonces, creer, tener fe, van de la mano. Tener esperanza también significa tener fe. Confiar, ¿sí? Todo eso es tener fe. Ahora, ¿qué tanta fe tenemos? Si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué momento? O sea, también tener fe no significa que vamos a hacer un proceso perfecto, ¿no? Tampoco significa eso. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué momento de sus vidas ustedes comenzaron a tener fe? Así, si ustedes a lo mejor me podrían decir, es que no hubo un momento exacto, sino que fue como un proceso de poco a poquito, un proceso paulatino, ¿sí? En donde yo empecé a tener fe. O hubo un momento en donde yo empecé a creer en Dios, pero llegó el momento en el que dejé de creer en Dios otra vez. ¿Por qué dejaste de creer en Dios? ¿Qué fue lo que apagó tu fe? Porque la espiritualidad, la fe como virtud también se apaga, ¿sí? La fe como virtud también se apaga. Entonces, ¿en qué momento empezaste a tener fe? ¿En qué momento dejaste de tener fe? O si fue en una etapa de tu vida en la que empezaste a tener fe. ¿Qué podríamos decir? ¿Alguno de ustedes me podría compartir algo? Ajá. A ver, pues yo empecé a tener fe en el momento desde que pues, yo oraba para que pues, me ayudara, porque era mucho el sufrimiento que yo estaba pasando. Entonces yo empecé a tener fe cuando pues Él puso sus ojos en mí y me dio la oportunidad de poder recuperarme. Y pues el día de hoy me encuentro aquí gracias a que oré para que me ayudara, y pues hasta la fecha lo estoy haciendo. Ok, entonces hubo un momento en donde tú te acuerdas que empezaste a tener fe, que fue un momento en donde tú utilizaste una herramienta que es la oración, ¿no? Sí, entonces a través de la oración empezaste a tener fe y te acuerdas más o menos de ese momento, ¿no? Sí, Uh-huh. sí, porque estaba sufriendo. Ok, ajá, ok. ¿Alguien más me pudiera compartir?
Sí. A los 9 años. Ok, muy bien. Empecé por la iglesia y por miedo Ok. a caer. Ok, y te acuerdas exactamente ese momento, ¿no? O sea, o ese, por lo menos esa etapa, ¿no? Que ha de haber sido difícil para ti, ¿no? Ahorita por lo que mencionas de que empecé a caer, ¿no? No sé exactamente lo que te pasó, pero pero en ese momento empezaste tú a creer, ¿no? A pedir ayuda, ¿sí? ¿Quién más podría compartir? ¿En qué momentos empezó a tener fe? Desde un chico. ¿Desde chico? Y luego la perdía cuando me drogaba y luego me volví a tener. Pero pues sentí que cuando tuve sobredosis y que me iba a morir y que tuve la oportunidad de vivir pues, ahí me empezó otra vez la fe. Nada más que otra vez. Pues, cuando nació mi hija, tengo muchas, no sé cómo decirte, pues. Ajá. Ok. Pero cuando yo me drogo pierdo la fe, pierdo esperanza, pierdo todo. Porque, ¿qué pasa cuando una persona consume? ¿Qué pasa cuando una persona, por lo general, cuando una persona hace contacto con la sustancia, cuando una persona tiene el problema de la adicción y está bajo la influencia del alcohol o de las drogas? ¿Qué pasa? Se pierde la motivación, pero sobre todo se pierde también una virtud muy importante. La espiritualidad, exactamente. ¿Quién dijo? La espiritualidad. Exactamente. Es muy difícil vivir o ser espiritual, es muy difícil vivir la espiritualidad o ser espiritual si, por ejemplo, estamos prendidos de... ¿Se apagó? Si, por ejemplo, estamos prendidos, no sé, del cristal, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil vivir la espiritualidad si, por ejemplo, estamos prendidos del cristal, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona sea espiritual si tiene el problema de que está consumiendo metanfetamina, ¿no? Por lo general es lo primero que hace la sustancia, ¿no? La sustancia te apaga el espíritu, te mata el espíritu. Es bien complicado ser una persona espiritual y aparte al mismo tiempo vivir consumiendo, ¿no? Es bien complicado, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a contar poquito acerca de el momento. A mí no se me olvida el momento en el que yo empecé a creer en Dios. Para mí sí fue un momento así muy marcado, pues, ajá. Que ya les he platicado, ¿no? De mi testimonio, ajá. Para mí ese momento, en el momento en el que yo más, yo empecé a sufrir a consecuencia de lo que son las adicciones, yo pienso que más o menos a los 22 años, 21 años más o menos, ya empecé a sufrir, empecé a tener mucha ansiedad y depresión, al mismo tiempo que tenía el trastorno por uso de sustancias. Entonces, llegó un momento en el que yo traía ideas así ya suicidas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo ya tenía el plan, ¿no? Según yo, ¿no? Lo iba a hacer y que no sé qué, y me iba a aventar y me iba a aventar al mar y me iba a ir nadando hasta donde llegara. Y traía esa locura, ¿no? Y ustedes pueden, ¿verdad? Pero yo hacía cosas muy extremas, ¿verdad? Que yo me imagino que si hubiera tenido la oportunidad, por lo menos sí me aviento una nadadita, ¿no? A lo mejor no me voy hasta el fondo del mar y luego me regreso, ¿verdad? Pero sí me hubiera aventado así algo peligroso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa vez puse la alarma, ¿no? Para despertarme y aventarme al mar y irme nadando hasta donde llegara, ¿no? Y pues no sonó, la alarma sí sonó, pero no la escuché, ¿no? En mi reloj. Entonces llegó un compañero del centro y me despertó esa misma noche, esa misma madrugada, me despertó como a las 5:30 de la mañana. Y me dijo, ¿qué onda, Enrique? Me dijo, vamos a caminar al mar, me dijo el encargado del centro. Y se me hizo a mí mucha casualidad, la verdad. Así nunca me habían invitado, el amigo nunca iba a caminar, simplemente se le antojó invitarme justo en el día, en la noche que yo iba a hacer eso, ¿no? Entonces yo me levanto, me pongo los tenis y me voy caminando con él y allá nos tocó ver un amanecer bien bonito en Isla de Cedros. Entonces en ese momento, pues como que yo asimilé esa parte, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Qué casualidad, ¿no? Para mí eso se me hizo así como, es demasiada casualidad
que yo una noche antes me quería tirar a matar y en ese momento llegaron y me invitaron a ir a caminar. Ya nunca más lo hicimos, solamente fue una vez. Y yo lo asimilé así como que fue mucha casualidad, ¿no? Entonces en ese momento yo me acuerdo que yo le dije al compañero, le dije, ¿sabes qué? Me quiero quedar aquí a reflexionar y esto y el otro, y vi el amanecer ahí. Y ya empecé como que a hablar con Dios yo, ¿no? O sea, empecé así como que a tener así como si Dios me estuviera hablando, me estuviera diciendo, ¿sabes qué? Me dijo, tranquilo, no pasa nada, yo estoy contigo, yo fui el que creé todo esto, yo fui el que hice todo esto es mío, el mar, el sol, el universo, y yo estoy contigo, ¿no? En ese momento, yo sentí como si Dios en ese momento estuviera conmigo, ¿no? Y ese fue el momento en el que yo empecé a tener fe. Desde ese día, yo creo que no ha habido un solo día en el que yo no mencione su nombre. No ha habido un solo día en el que yo no haga una oración, por ejemplo, ¿no? No ha habido un solo día, desde ese día, no ha habido un solo día en el que yo, por lo menos no me acuerde de que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Él, ¿sí? Entonces, desde ese día, para mí ese día fue muy importante porque ese día me hizo entender a mí que yo no estaba solo.